Cuando te decía el primer testimonio del día, me refiero a algo que estuvimos conversando con la gran producción que tenemos aquí en Palo y Zanahoria, que habían detectado un caso realmente muy insólito, que sería hasta motivo de burla para los funcionarios, si no fuera que detrás de todo esto hay una historia muy preocupante, muy grave, por cierto. Ustedes saben que la motosierra ha llegado en todas sus formas y a todo el país, y ha llegado a límites realmente insospechados en este tren de recortar las pensiones por discapacidad. Bueno, el gobierno empieza a producir algunas cuestiones que son realmente, francamente disparatadas. Para introducirnos en esta historia nos vamos a trasladar a Salta, a donde está nuestro colega Daniel Murillo, periodista local, que tiene un personaje muy interesante para presentarnos. Hola Daniel, ¿cómo va? Mariano Martín y el equipo de Palo y Zanahoria aquí desde Buenos Aires. Daniel, ¿nos estás escuchando? Está, no sé, no, me parece que no le llega el audio a Daniel, o por lo menos no le está llegando el audio a Daniel. Lo vemos, pero no nos escucha, me parece. Hola, yo sí, ahora, hola. Sí, Daniel, nos estás escuchando ahora sí. Ahí lo estoy escuchando, recién escuchaba la sala de producción, por eso no respondía. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, viejo, gracias por estar ahí, gracias por esta información y este testimonio que nos estás acercando, que para nosotros es muy impactante, y nos parecía que esto de llevarle imagen también a la audiencia del Destape, con vos como presentadora introduciéndonos el tema, era mucho más elocuente que quizás una entrevista telefónica o algún tipo de formato diferente. Contanos con quién nos vas a poner en línea. Bueno, vamos a conversar ahora con Alberto Salvatierra. Él es oriundo de la localidad de Morillo, en el Chaco salteño. Estamos hablando de uno de los sectores más pobres de la República Argentina, un hombre que a los 15 años tuvo un accidente en un tren y perdió sus dos piernas y uno de sus brazos, y a partir de ese momento, bueno, en una supervivencia muy extraña, ¿no? Porque imagínense, no sé cuánto tiempo demorará una persona común en desangrarse en una situación así, pudo zafar de esa cuestión, y hace más de 30 años que obviamente goza de una pensión completamente justificada. Como dije, le faltan las dos piernas y uno de sus brazos. Un hombre que a partir de sus ganas de vivir rompió todos los esquemas, ¿no? Y el otro día se vio con la suspensión de su pensión y un pedido totalmente ridículo, que entiendo que ustedes ya más o menos conocen de qué se trata. Les piden una radiografía, su historia clínica y una certificación de un traumatólogo que le explique, digamos, al ANSES de alguna manera, que este hombre no tiene dos piernas y le falta un brazo. Hace 30 años que vive así, en su silla de rueda, acompañado por sus dos hijas, en el barrio Juan Manuel de Rosas, en la zona norte de Salta capital. Así que, hecha la introducción, directamente los dejo en contacto con Beto para que puedan conversar con él y les cuente su historia con más detalles. Gracias, Daniel. Ahí nuestro compañero, nuestro colega Daniel Murillo, a quien le agradecemos, periodista de Salta, ya mismo nos pone en comunicación, y ustedes los invitamos a nuestra audiencia a venir al canal de YouTube, a participar, a poner el canal 20 de Telecentro, porque es más elocuente poder mantener esta charla con Alberto Salvatierra. De él se trata, que está en comunicación con nosotros y que nos cuenta esta historia que es francamente insólita. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes, y así podemos decirle, aquí los saludamos desde Buenos Aires, el equipo de Palo y Zanahoria en el Destape. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto. Bueno, la presentación de Daniel fue muy elocuente, Alberto. Usted sufrió un accidente hace ¿cuántos años? Y nos puede contar, donde perdió sus dos piernas y el brazo derecho. Sí, el accidente ocurrió en el año 92, ahora en agosto se cumplen 33 años del accidente. Uh-huh. Y esto, desde ese momento, usted es una persona que percibe o percibía algún tipo de pensión por discapacidad. ¿En qué consiste en la última vez que lo recibió? Básicamente es un dinero que le llega mensualmente. Cuéntenos un poco. Sí, la pensión por discapacidad, digamos que se tramitó a poco tiempo de mi accidente, y si no recuerdo mal, empecé a percibir a mediados del año 93, uh-huh. Y bueno, hasta el martes, digamos, que tenía la fecha de cobro, que fui al banco y me doy con la verdad que no tenía nada de plata. Pregunté en el banco, me dijeron que no, eso no me podían
dar ninguna explicación, que tenían varios casos similares al mío. Después de eso llamé a la ANSES, bueno, me dijeron que estaba suspendida la pensión porque tenía que presentar cierta documentación. Ujú. ¿Y esa documentación de qué consta, básicamente? Algo nos adelantaba Daniel, pero me gustaría que de boca propia suya nos diga cuáles son los requisitos que hoy la Administración Nacional de la Seguridad Social, la ANSES, le está poniendo a usted, insisto, y esto que quede muy claro, perdón que sea tan gráfico, pero que desde hace 32 años carece de sus dos piernas y de su brazo derecho. ¿Qué le está pidiendo la ANSES para verificar esta condición? Bueno, la historia clínica, un certificado donde el médico aclare la discapacidad que tengo y placas, bueno, y presentar esa documentación. El problema acá surge que yo había llamado, porque acá los turnos se piden por teléfono, yo llamé al hospital donde tengo que solicitar la historia clínica, me dijeron que a fines de septiembre recién era posible un turno, lo cual me parece totalmente fuera de lugar, porque imagínense si a mí me dan un turno para fin de septiembre, hasta que yo presente toda esa documentación, no sé cuántos meses podría tardar hasta que me reintegren mi pensión. Y claro, porque esto evidentemente lo introduce a usted en todo un trámite burocrático que hace incierta la fecha de cobro o de recupero de la pensión, e incluso de ver si durante este periodo donde no se le liquidó a usted esa pensión lo va a poder recuperar. ¿Nos puede decir el monto en el cual que cobraba usted mensualmente hasta que le suspendieron la pensión? sí, exactamente, es lo que es la preocupación, digamos, de saber cuánto tiempo podría pasar hasta que recupere la pensión. El monto, a ver, no lo tengo muy claro en este momento, pero alrededor de 200 y algo con el bono, ¿no es cierto?, que son de 70.000, de los cuales, bueno, más algunos descuentos que me hacían, yo estaba cobrando todos los meses 170.000 pesos, más o menos por ahí. Perdón, quiero ser enfático en esto, Alberto. Sí. 170.000 pesos aproximadamente es el monto final que usted venía cobrando por en condición de pensión por discapacidad, incluyendo un bono, y eso es lo que le han suspendido. Yo, le soy honesto, pensé que la pensión por discapacidad era bastante más que una jubilación mínima. En realidad usted está cobrando aproximadamente la mitad de una jubilación mínima. Bueno, por eso les explicaba, la pensión creo que es un poquito más de 200, no tengo, en este momento no recuerdo bien cuánto es el monto exacto. Bueno, con el bono se iba a 270, si no me equivoco, póngale que eran 210 pesos, póngale, 110.000 pesos más el bono, póngale, bueno, algunos descuentos que me realizaban por gastos, que es lo que yo tenía, bueno, siempre venía cobrando en estos últimos meses alrededor de 170.000 pesos. Claro, seguramente usted habrá sacado algún crédito de ANSES, me animo a decir eso porque habitualmente están esas posibilidades donde se le da a las personas que perciben o una jubilación o en una pensión puntual la chance de acceder a un monto un poco más grande durante un periodo. Ahora, Alberto, ¿nos puede contar cómo se compone su grupo familiar? Ahí estamos viendo, bueno, imaginamos que usted está en este momento en el jardín, en la parte de afuera de su casa. Entiendo yo que no estamos hablando de una casa con lujos, con un enorme poder adquisitivo, pero si puede contarnos un poco cómo se compone el grupo familiar y a qué se dedican cada uno, como para ver qué impacto tiene la pérdida de esta pensión mensual. Bien, claro, estamos afuera en el patio, yo vivo justo al frente de una cancha de fútbol, y sí, como usted dice, el domicilio, el hogar es un hogar muy precario, bastante humilde. Después, bueno, tengo dos hijos, ambos menores. Bueno, mi hija cumplió 18, este año termina el secundario, si quiere, y después tengo un nene de 13 años, también en el secundario. Y bueno, ellos todos viven conmigo, y después yo, aparte de la pensión, me dedico a arreglar pelotas de fútbol, parchear, coser, cambiar tajada, cambiar cámara, esas cosas, como para tener por ahí algún ingreso extra que algunas veces
surge algo y por ahí hay meses en los que no hay nada. Permiso, interrumpo un segundito nada más para contarles que también es director de técnico de fútbol y también tiene el vicio de atajar, Beto, ¿no? Le gusta jugar, es una persona muy conocida, acá ya tiene muchas generaciones de chicos formados jugando al fútbol también, ¿no? Sí, eso es verdad lo que cuenta Daniel. Hace muchos años que me dediqué a armar equipos, dirigir. Durante un tiempo tenía 3 categorías de niños, después adultos, y bueno, siempre ligado al deporte, el cual siento una pasión muy linda por el fútbol. Yo siempre soñaba con ser jugador de fútbol antes del accidente, y después del accidente eso me ayudó mucho, ese amor que siento por el deporte me ayudó mucho a poder superar lo del accidente y salir adelante, entender que la vida continuaba. Alberto, te saluda Giselle desde acá, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Te voy a preguntar, pensando en por ahí gente que está escuchando y viendo y que no conoce cómo es en general una tramitación, por ejemplo, del Certificado Único de Discapacidad, del CUD o este tipo de pensiones en general. Ahora vos me vas a poder contar mejor, pero son trámites muy engorrosos en los que se suele tener que repetir estudios que ante determinados diagnósticos que se sabe que son mayoritariamente de por vida, no sería necesario que la persona tenga que hacerlos tantas veces. A vos ahora, básicamente te pregunto, lo que te están pidiendo constatar sobre tu discapacidad, ¿cuántas veces te lo pidieron antes? ¿Cómo es tu certificado? Digo, el Estado tiene el conocimiento de tu situación y en este caso igual te hacen esto. Bueno, mira, el tema de la renovación de estos papeles para que me vuelvan a dar la pensión es la primera vez que me pasa en estos 30 y pico de años que yo llevaba cobrándola. Es la primera vez que me tocó pasar por esta situación. Y el certificado normalmente lo venían haciendo por 10 años, algo así creo, y recién lo tenía que renovar. Y en este caso, recién Mariano te preguntaba cómo es tu vida familiar y la composición, porque efectivamente cuando se percibe la pensión es porque, bueno, hay una necesidad justamente de poder tener un ingreso por no poder cumplir tal vez un horario laboral completo o ciertas funciones laborales. En tu caso, ¿qué significa en lo cotidiano la pérdida de esta pensión? Digo, en lo material y en lo simbólico. Y todo, porque era mi único ingreso. Después, como comentaba recién, por ahí para tener algún ingreso extra que es mínimo, hacía el trabajo ese de arreglo de pelota. Así que imagínate esto, al no tener esta entrada, no puedo cubrir ninguno de mis necesidades básicas. A eso hay que sumarle, hay que pagar los servicios, luz, agua, todas esas cosas. ¿Qué nivel de gastos tiene, si tiene en mente en este momento? Estamos hablando con Alberto Salvatierra, vamos a recordar para quienes recién llegan a la entrevista. Él vive en el Chaco salteño, sufrió un accidente hace 32 años, por el cual carece de sus piernas y de su brazo derecho, y la ANSES acaba de sacarle su pensión por discapacidad, exigiéndole una serie de presentaciones de certificados, de estudios, de visita a un traumatólogo para verificar lo que nosotros estamos confirmando en este sencillo móvil que nos acerca nuestro gran colega Daniel Murillo desde Salta. Alberto, bueno, cuénteme un poco entonces ¿cómo cree que puede seguir esto? No sé si ha tenido contacto con algún funcionario, si alguien se ha puesto en comunicación con usted para saber de poder resolver de otra manera que no sea con tanto trámite algo tan elemental. Bueno, a ver, de acá usted recién mencionaba que vivo en el Chaco salteño. Soy nacido ahí, pero vivo en Salta Capital hace 29 años más o menos. De acá, alguna autoridad de acá de Salta Capital, hasta el momento nadie se ha comunicado conmigo. Sí, recibí una llamada hoy de la directora de la Agencia Nacional de Discapacidad, y me preguntó por esta situación, le expliqué y me dijo que en cuanto reúna toda la documentación que me pidieron, se la envíe a ella y que ella iba a ver mi situación.
Ojalá así sea y esto se convierta en algo menos disparatado de lo que estamos viendo. Gise, querías Sí, consultar no, algo más. pensaba, Alberto, si tal vez este mensaje pudiera llegar a alguna otra autoridad, ya sea de la Agencia Nacional de Discapacidad, la ANDIS, o cualquier otra persona que tenga incidencia en las políticas de Estado. ¿Qué mensaje le daría? ¿Cómo le explicaría la necesidad de seguir manteniendo esta pensión que realmente es inadmisible que se le quite? Sí, por eso, bueno, me comentaba que el llamado que tuve fue de la directora de la Agencia Nacional de Discapacidad. A ver, yo pienso que no está mal el control que están haciendo, por un lado, ¿no? Porque también soy consciente de que se dieron un montón de pensiones que por política, porque creo que es así, y está bien que se haga un control como corresponde. Ahora el problema, lo que a mí no me parece bien es que a mí me la quitaron, digamos, sin haber tenido la posibilidad de renovar esa documentación que están solicitando, porque a mí no me llegó ninguna notificación. Ese es el tema, que si yo hubiese tenido esa posibilidad, digamos, si hubiese recibido la notificación y si después yo no lo hacía al trámite, ya era un tema mío. Se la sacaron por las dudas, Alberto. Le queremos agradecer mucho por haberle quitado este ratito, pero esperemos que al menos esta comunicación y la labor de nuestro compañero ayude a que esta situación se revierta lo antes posible y en todo caso quede como una mala anécdota de la torpeza con la que a veces se implementa esta famosa motosierra sobre los recursos del Estado. Le agradecemos a Alberto, le agradecemos a Daniel, si quiere hacer el cierre del móvil, por supuesto ahí desde la casa de Alberto. No sé si nos está escuchando ahora Daniel. Bueno, muchas gracias a ustedes. Ahora le paso con Daniel. Bueno. Perfecto, ahí tenemos el retorno nuevamente. No, le decía recién a Alberto, Daniel, que te agradecemos a vos, le agradecemos a él, por supuesto, por esta participación con nosotros. Y nada, no salimos de nuestro asombro, ¿no? Yo les agradezco a ustedes. No suelo hacer colaboraciones fuera de mi horario de trabajo, la verdad, pero creo que esto merecía dar vueltas por todo el país. La audiencia que tienen ustedes evidentemente está asistiendo a este carácter poco humano que se está viendo en las políticas públicas. Esto se está reflejando también en el PAMI. Hoy el caso de Alberto generó una manifestación en el hospital en el cual le querían dar el turno para fines de septiembre. Se movilizó el ministerio, hubo otra gente protestando por la suspensión de las cirugías. De 27 traumatólogos, que alguien no pueda atender a una persona para atenderle una mano con ese certificado es realmente imposible de creer, ¿no? Esta es la historia de Beto, un sobreviviente en Salta, que en este caso, y como les muestra, vive al fondo de una canchita de fútbol, se pueden ver los arcos, es un hombre que lo conoce toda la gente acá en el barrio, que es muy, muy querido. Así que esperemos que esto sirva también para visibilizar lo que le está pasando a mucha gente. No se trata de tirar todo al piso, sino de barajar y dar de nuevo, pero con un poco de humanidad encima, ¿no? Daniel, si querés contanos, porque por supuesto nosotros accedimos a esta historia a través de tu labor como periodista, y si querés dejarnos tus redes, los medios donde expusiste esta historia para que podamos ir a verla también y seguir en contacto con vos. Lo pueden ver en el TikTok de El Grito Salta, que es la página que dirijo. Soy el conductor de un programa que se llama Muri Show, que está haciendo cámara, que es mi productora Jessica Aparicio. Bueno, estamos acá siempre tratando de acompañar lo que pasa con la gente, así que a disposición cuando gusten, y muchísimas gracias por exponer lo que está pasando acá en Salta y por su llamado. Un abrazo para vos, Daniel, otro para Alberto, y a disposición. Gracias por todo. Que anden muy bien, adiós. Muy bien, ahí escuchábamos a nuestro colega Daniel Murillo de Salta, y sobre todo que nos acercaba este testimonio que es francamente insólito, disparatado, ridículo. A veces me gusta utilizar el término rocambolesco. ¿Sabés lo que pensaba hoy? No sé, estábamos pensando venía escuchando cosas del neorrealismo italiano, de la película Feos, Sucios y Malos. Bueno, cómo nos empujan permanentemente a convertir todo en una mala caricatura, todo en una comedia de enredos totalmente inconcebible. Bueno, esto es un caso más y me parecía importante ponerlo al aire. Y misma metodología que con los comedores, ¿no? Es decir, bueno, dicen que hay que hacer auditorías, entonces cortan la comida y se cajonea alimento pronto a vencer. Misma metodología con medicamentos, entre ellos por HIV y tratamientos oncológicos, que dicen que hay algún negocio con laboratorios y entonces que van a hacer auditorías, pero por las dudas te sacan la medicación y muere gente. Misma metodología para sacar pensiones por discapacidad. Primero te la saco, después veo si tenías la discapacidad o no. Son criminales.
Sí, sí, qué bueno poder hablar con Españolo Sí, del Andis. del Andis, ¿no? De la Agencia Sí. Nacional de Discapacidad. Qué bueno poder hablar con el paparulo de Federico Sturzenegger, que se jacta de la motosierra y de que echó a ñoquis, viste que él dice siempre, Sí. todos los que eché yo son ñoquis. Qué bueno poder mostrarles este testimonio de Alberto ¿Sabés Salvatierra. quién se quejó de esa frase ayer? Alguien que entrevistamos algunas veces acá y A que ver. se fue del bloque de La Libertad Avanza. Ah, mira. Sago. Ah, bueno, Oscar Sago. A veces le agarran, parece, raptos de conciencia.